La educación es un constante y es un 360. O sea, hay veces en las que en el pasado, ¿no?, se asumía que el rol de educador recae solo en el colegio, puede recaer solo en la familia. No. Esto es una foto integral en la que la educación afecta a todas las etapas y, por supuesto, a todos los estamentos alineados. Cada niño es un mundo y no tiene nada que ver el primero que se come el mundo con el tercero que necesita otro contexto, con lo cual uno sí creo que es absolutamente adecuado el hecho de entender que a lo mejor un colegio vale para un niño y otro no. ¿Qué contexto espera a nuestros hijos a futuro? Yo quiero, como te decía, ¿no?, que mis hijas sean capaces de afrontar un mundo absolutamente cambiante en el que me preocupa cada vez menos esos contenidos y si me importan mucho más las competencias, ¿no? O sea, que cada vez me siento más cómodo con modelos educativos no tan enfocados como el caso español en conocimientos, sino modelos orientados a competencias. No me importa tanto que mi hija se sepa los 40.000 o 27 ríos españoles de memoria, porque eso lo va a olvidar. Sin embargo, ¿cómo va a ser capaz mi hija de resolver un problema? ¿Cómo va a afrontar esta situación? ¿Qué capacidad va a tener de adaptación? ¿Es capaz de tener pensamiento crítico? ¿Pensáis que el sistema educativo está roto? Pues quedaros a escuchar este episodio porque hoy vamos a hablar de educación en España. Y tenemos a un tío estupendo que se llama Ignacio Grimá, Nacho para los amigos. Uh-huh. Nacho, muchas gracias por venir. Cuéntanos tú un poco, ¿no? Porque Nacho es educador, dirige unas escuelas infantiles, es profesor universitario, pero también preside una asociación sectorial de educación aquí en España, ¿no? Eso es. Cuéntanos tú un poco. Bueno, preséntate, pues, que seguro que lo haces mejor que yo. Bueno, no, seguro que no, pero lo primero, gracias, Oliver, la verdad es que es un orgullo enorme. Me apetecía mucho el poder estar un rato charlando contigo, con lo cual, encantado, ¿no? Bueno, creo que tengo la pequeña suerte de tocar muchos palos en lo que es la educación, ¿no? Efectivamente, de una parte soy el presidente de la sectorial de escuelas infantiles privadas en España, ACADE, y vicepresidente de la patronal, ¿no? En ACADE tenemos desde colegios privados, universidades privadas, escuelas infantiles privadas, danza, idiomas, o sea, tenemos, digamos, todas las líneas y es verdad que te permite tener una foto muy global, ¿no? Luego, por otra parte, soy socio director junto con dos miembros de mi familia. Somos una empresa familiar y muy orgullosos de ello, de un grupo de escuelas infantiles privadas, 0 a 6 de Madrid Capital. Muy orgulloso también de lo que es Alaria, de lo que supone el equipo y lo que supone el proyecto, ¿no? Y luego, por otra parte, llevo muchos años y también realmente orgulloso de ser profesor de instituto de empresa. Con lo cual, bueno, pues por ventaja... y un punto importante, ¿no? Y esto yo creo que aplica aún más casi lo anterior. Padre de 2 niñas, preadolescentes, con lo cual esto puntúa doble, yo creo, ¿no? Sin duda. Puntúa doble. Sin duda. Porque al final la teoría es estupenda, todo es maravilloso, pero luego ahí tienes, ¿no? Toca aplicarla. Uy, es divertidísimo, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco el resumen. Creo que tengo esa pequeña ventaja de tocar muchos palos, ¿no? En muchos aspectos, tanto a nivel de lo que es la gestión diaria de centros educativos, familias, niños, alumnos en el IE, y a nivel tanto, pues hay un tanto más político, institucional, por lo que es ACADE, ¿no? Por eso era una de las razones que me interesaba tanto que vinieses a charlar aquí al Limonero, porque creo que tu visión es muy interesante. Y voy a empezar con una pregunta amplia, gorda, ¿no? Que es preguntando ¿qué es la educación para ti? Uf, qué buena pregunta, que a priori es sencilla y sin embargo muy complicada, ¿no? Pues mira, yo en este punto, a mí hay una frase que de hecho preside nuestros centros en Alaria que me encanta, ¿no? Viene a decir que yo para mis hijos solamente quiero dejarles 2 cosas, raíces y alas. Pues eso es para mí la educación, ¿no? De una parte, oye, lograr unos valores para nuestros alumnos, para mis hijas, que les permitan crecer, que les permitan volar, que les permitan afrontar un contexto, en mi sensación, extremadamente cambiante y que requiere unas características, ¿no?, a nivel personal muy particulares que no tienen nada que ver con lo que se pedía a un chico de 18 años en los años 80 o 90, pero también con unos valores y con unos arraigos, ¿no? Entonces, yo creo que resumiría la educación en eso, en dejar a nuestros hijos, dejar a nuestros alumnos raíces y alas. Me encanta. Según lo estabas diciendo, yo estaba pensando, ¿no?, en un niño o una persona, porque al final las raíces y las alas las tenemos que tener siempre, y ese arraigo
es muy importante, que en el mundo global en el que estamos a veces se pierde un poco todo esto, y a veces también veo a los chavales o a las personas, también a los adultos, que tienen miedo a lanzarse, miedo a volar, ¿no? Que piensan que se van a lanzar y se van a dar un golpetazo, y entonces dicen, bueno, mejor me quedo. Y para mí, apoyando un poco lo que decías, la educación creo que debe ser constante. Yo por lo menos aprendo constantemente, todos los días. Aprendo de la gente que me rodea, aprendo de mis hijos pequeños, aprendo de mis compañeros, aprendo de ti, aprendo de mí mismo, ¿no? El cómo reacciono hacia las cosas. Y me voy a quedar lo de las alas y las raíces. Oye, me alegra. Me alegra. Me ha molado. Me alegra mucho. Viendo un poco que tocas todos los palos, para ti, ¿cuál crees que es la etapa educativa más importante para el desarrollo de una persona? Bueno, a mí aquí también, partiendo de que veo efectivamente todas las etapas, pero me gana un poquito más el infantil, y también por un contexto en el que creo que la sociedad, a veces a nivel político, a veces también las familias, creo que infravaloran. Por muchos motivos diría que la gran olvidada y sin embargo que tiene un grandísimo peso es lo que es infantil. En concreto diría que hasta los 6, 7, 8 años del niño. ¿Por qué? Pues en este caso me lío un poco en temas técnicos, ¿no? Pero es un poco también por poner en valor la importancia que tienen estas edades, sobre todo efectos cognitivos, desarrollo neuronal. En estas etapas, en estos momentos, tenemos una ventana de oportunidad en el niño en el que si logramos realizar una estimulación adecuada, vamos a tener a nivel fisiológico, ¿no? Una mayor sinapsis neuronal. Esto es, estamos creando más carreteras que faciliten un mayor aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Que muchas veces se piensa que la educación en 0-6 no es tan importante como lo que luego ocurre desde primaria. Bueno, muchas veces puede que si no has asentado esas bases en primaria, en infantil, y no ya me refiero solamente a nivel de valor o socioemocional, que por supuesto, incluso a nivel cognitivo, ¿no? Si no has realizado una estimulación adecuada a ciertos niveles en esta etapa, después es muy difícil sacar cosas, ¿no? Entonces, yo diría que como importancia y como base lo son todas, pero en esta referencia inicial creo que infantil pues debería tener un punto adicional de reconocimiento ligado también a este punto, ¿no? De lo que consigamos ahora a nivel neuronal va a condicionar después el futuro de nuestro niño. Y yo creo que esta foto la sociedad muchas veces nos cuesta, ¿no? Damos muchas veces por sentado que el niño a los 5 años, ahí está el pobre, pero ya que cuando pasa... Exactamente, ¿no? Creo que cada vez hay más estudios científicos que van poniendo en valor esto. Bueno, luego desgraciadamente hay que ir poniendo en valor esta situación desde otras vías, ¿no? En ACADE trabajamos mucho por ello, los que nos dedicamos a infantil creo que tratamos de evidenciarlo de 1000 maneras. Bueno, es un mensaje que todavía en mi sensación y me da pena tarda en calar, ¿no? A partir de ahí, todas las etapas son importantes. Tú has dicho muy bien algo que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la educación es un constante y es un 360. O sea, hay veces en los que en el pasado, ¿no?, se asumía que el rol de educador recae solo en el colegio, puede recaer solo en la familia. No. Esto es una foto integral en la que la educación afecta a todas las etapas y, por supuesto, a todos los estamentos alineados. Pero dentro de un contexto en el que la primera etapa, en mi opinión, y aquí hablo de forma totalmente subjetiva, pero también apoyado por la ciencia, la primera etapa es fundamental. Y aunque has comentado que es muy difícil después conseguir aprendizajes o desarrollarte de una manera más interesante, ¿está todo perdido si no tienes esas buenas bases en la etapa? En mi sensación, no. Mira, un ejemplo. Nosotros tenemos lo que es al área, perdóname que concrete ahora en el caso de lo que son mis centros educativos. Tenemos niños de 0 a 6 años. Hay muchas veces, por ejemplo, que te llegan niños que empiezan la escolarización en 3 años. Dices, ostras, hay una diferencia abismal, ¿no?, de respecto a los niños que han estado a lo mejor escolarizados en 1 o en 2. Y por supuesto que no es tarde. Del mismo modo, se han asentado unas bases inadecuadas en 0-6 y luego no es imposible. Pero cuanto más se trabaja en infantil, mejor resultado y más facilidades le estás aportando después desde primaria, ¿no? Porque al final tú tienes una ventana de oportunidad. Esto te dura hasta los 7, hasta los 8 años, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo muy gracioso y que explica cómo se mezclan los temas neurológicos con el aprendizaje. Niños que quieren aprender chino,
¿vale? Chino no sé si has intentado alguna vez aprender chino. Yo no. Tú has tocado todos los palos ya, me creo todo. No, he estado en China unas cuantas veces, pero el chino es muy fastidiado porque con el simplemente cambiando el tono. Exactamente, ahí le has dado el punto. Te piensas que estás diciendo lo mismo y el chino no te entiende. O sea, pues aquí básicamente, efectivamente, como has dicho, el chino es un lenguaje tonal, a diferencia de todos los pues, lenguajes románicos, etcétera. Entonces, efectivamente, según cambias la frecuencia, el tono, significa radicalmente, hay significados distintos, ¿no? Me parece que era ma significa caballo, ma era una sustancia tóxica. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando te encuentras con adultos que intentan aprender chino a los 30 años. Mi hermano hace tiempo, ¿no? Voy a aprender chino. No puedes. Tienes una ventana de oportunidad. En este caso hasta los 7 años. Oye, si no la amplitud de onda no vas a conseguir asimilarla. Esto se asimila desde pequeño, el oído se hace desde pequeño, ¿no? Pues poniendo este pequeño ejemplo, que es muy ridículo pero muy ilustrativo, ocurren muchas otras cosas, ¿no? En el caso del chino sí se produce una imposibilidad. En otros aspectos no está todo perdido, pero al final cuanta mayor y mejor estimulación tengas en los 0,6, mayores conexiones sinápticas se van a producir entre las neuronas, con lo cual le estás generando una mayor base, digamos, neuronal para después afrontar otra serie de retos. Imposible no hay nada en la vida, pero cuanto más trabajemos anteriormente y mejor trabajemos, pues mucho mejor para la continuación. Me mola que hayas tocado lo del chino, porque, bueno, en Le Mon Tri nosotros nos dedicamos a ayudar a estudiantes a que vivan experiencias en el extranjero. Muchos padres, muchos estudiantes lo enfocan mucho hacia el idioma, ¿no? ¿Cuándo crees que es bueno empezar a aprender en otro idioma? Uh-huh. No aprender un idioma, sino aprender en otro idioma. Venga, nos metemos en temas también políticos, que eso es divertido. Esto es... Sí, que bueno, te iba a hacer una pregunta, tengo una pregunta ahí sobre tu opinión sobre el bilingüismo. Pues lo mezclamos todo. Pues, mira, te voy a enfocar primer enfoque, ¿no? No hay nada en la vida como hacer las cosas bien. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tú anticipas un punto en el que, oye, hay críticas al bilingüismo, ¿no? Mi sensación es que en la vida en general hay que hacer las cosas bien. En los idiomas hay que hacerlo bien. En la educación hay que hacerlo bien. Cuanto mejor hagas las cosas, mejor. ¿Por qué digo esto? Mira, críticas al bilingüismo y que se oyen muchas. Mi opinión personal, pero también profesional, siendo en este caso al área centros bilingües hasta los 6 años y muy orgullosos de ello, creo que lo que es importante es trabajar bien. Pues, por ejemplo, con metodología One Face, One Language. Hay veces que te llegan padres y te dicen, mira Nacho, estoy pensando en hablarle a mi hijo en inglés en casa, ¿cómo lo ves? ¿No? Me pasaba hace poco. Pues mira, matices. Primero, tienes el nivel adecuado. Segundo, vas a ser consistente, ¿vale? Críticas al bilingüismo, las hay, pero no en términos. Creo que el problema no está en términos de si un modelo bilingüe es bueno o malo, sino el cómo se implementa. O sea, como decirlo, yo lo siento, lo que no me parece adecuado es encontrarme con centros que tienen una bandera británica enorme en el frente, pero que luego el bilingüismo es que don Gregorio, profesor de química, magnífico, oye, eres un currículum español, tienes la titulación española, tienes un profesor magnífico de química, pero ¿cómo logras, ¿no? Tener ese tutor español de química experto, pero con el C1? Entonces ya... tenemos a don Gregorio chapuceando en inglés o el nativo de conversación que complementa en cositas. Aquí el problema es que hacer un modelo bilingüe bien hecho es complicado. En infantil tenemos un punto algo más sencillo, ¿no? O sea, en términos de que no tenemos la especialización que puedas tener, por ejemplo, oye, con el profesor de secundaria de matemáticas. Perdón, ¿cómo se consigue un licenciado en matemáticas que quiera trabajar en un colegio y no irse a una startup y que tenga el C1? O sea, entonces estamos hablando de temas de ejecución, porque en temas de definición... Oye, yo de verdad, hay muchos colegios que dicen, no, es que no quiero ser bilingüe porque es que tiene después muchos problemas. Lo que mi sensación ocurre es que hacer un modelo bilingüe bien hecho no es barato. Pues sí, efectivamente, si haces algo mal en la vida, en general el resultado es malo. Y en este caso 3/4 de lo mismo. Bueno, pues aquí se mezclan muchos temas también políticos, ¿no? Oye, pues no, vamos a lanzar una campaña para centros públicos bilingües. Bueno, vamos a tener cuidado, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, creo que en esto no todo vale y creo que al final... Pues bueno, lo que decían nuestros abuelos y padres, ¿no? Lo de que no se regalan duros a pesetas, también creo que ocurre, ¿vale? Hacer un modelo bilingüe no es sencillo, no es barato, ¿vale? ¿Cuándo empezar? Como todo en la vida, o sea, tú haces un buen modelo bilingüe. Ahí, por ejemplo, valoro mucho la metodología One Face, One Language.
empezar desde el principio es maravilloso. Efectivamente, si te metes en lenguajes tonales como el chino, tarde es imposible, pero por lo que te decía, porque hay un problema, digamos, fisiológico. El oído hasta los 7-8 años va a adaptarse, va a asimilar estas amplitudes de onda, estas frecuencias. Más tarde no, con lo cual en un chino empezar con 14 años, bueno, es interesante, pero creo que vas a fracasar. En otros contextos, mira, yo soy un hijo de los 70, yo me crié en EGB. Yo tenía un inglés, fui un concertado y mi nivel de inglés era medio, ¿vale? Medio, no me quejaba, tampoco era una maravilla. Empecé a trabajar en un sector no educativo. Me tocó sufrir mucho con calls, con charlas con ingleses. Bueno, me tocó adaptarme mucho, luchar mucho, esforzarme mucho. Me grababa las calls para después oír las cosas muy ridículas y muy graciosas también, ¿no? Bueno, pues con esfuerzo creo que no tengo un inglés nativo, pero me siento extremadamente cómodo. O sea, ejemplos prácticos en el IE, obviamente tengo un 95% de alumnos extranjeros, todas las clases son en inglés, me siento comodísimo, pero no fue fácil. ¿He podido en mi caso personal? Sí, pero no es sencillo, con lo cual si se lo puedes dar a tu hijo en los primeros años, pues mejor que mejor. Luego también hay otro punto en el que creo que hay veces que las familias, ¿cómo decirlo?, damos mucha importancia al inglés porque creo que tratamos de compensar aquello que no tuvimos en los 80, en los 70. 100%. Pero, esto lo veo muchísimo en muchísimos padres ¿verdad? que lo enfocan desde el punto de vista que ellos vivieron. Y yo en el tema del idioma, del inglés, porque es verdad que es como el idioma del mundo, la realidad es que hoy en día hay muchísimos más impactos y muchísima más accesibilidad al idioma que en los 80. Sí. Donde tienes todas las plataformas de series, películas y demás que las puedes ver en versión original. Cuando tienes que tener cuidado de meterte en un cine y de comprar la entrada en la versión que quieras, porque a veces te metes, mira, esta hora me viene bien, y te sientas y es en versión original. El número de horas de clase de inglés, de materia de inglés, de idioma, que reciben en los colegios, en el sistema educativo, da igual que sea público, privado, concertado, reciben muchísimas más horas que se recibían antes. Se le ha dado una importancia muchísimo mayor y se está usando muchísima terminología en inglés. Entonces, como que ya es parte de nosotros, Sí. ¿no? Sí. Mientras que antes pues no existía esto, y muchos de los padres, lo que tú decías de, ostras, me metí, yo no tenía un super nivel, me costó en el mercado laboral. Y muchos padres ahora ven cómo sufren ellos mismos, ¿no?, en su ambiente laboral, de no tengo ese nivel, quiero que mi hijo lo tenga porque es el futuro. En este contexto, oye, para mí el inglés está ahí, se sobreentiende, pero, y te he cortado, creo que ibas a decir algo de como que el inglés no lo es todo. Exacto. Es que al final, fíjate, venga, ya que hablamos, vamos a mezclar temas políticos con el futuro. Yo mezclo de todo. Me tienes que acordar que hablo mucho, ¿eh? El inglés no lo es todo. O sea, muchas veces yo hablo mucho individualmente con familias de Alaria en el que te plantean cuál es el mejor colegio. Creo que al final es humano y es lógico. Cada padre ponemos el foco en una serie de aspectos. Hay padres que quieren una visión integral. Hay padres, por ejemplo, que quieren un modelo educativo más competencial respecto al modelo tan enfocado en conocimientos como es el español. Hay padres que no sé, valoran deportes. Hay muchas preferencias, como es lógico y humano, ¿no? Yo, en mi opinión personal, partiendo de que me da pánico aconsejar, es que el inglés es un punto importante, pero como tú bien dices, el contexto ha cambiado mucho. Hay veces que queremos compensar lo que nosotros no tuvimos en nuestros hijos, pero es que el punto de partida no es el mismo. O sea, un ejemplo, ¿no? Nuestros hijos hoy en día, cuando ven la tele, en muchísimos casos lo ven en inglés. Caso, por ejemplo, que ocurre en Portugal o en países nórdicos y que ha hecho que esos países tengan un nivel de bilingüismo mucho más alto que lo que era en España tradicional, a modo ejemplo, ¿no? Pero fíjate, es que hablamos de educación y ahora en algo que está tan en boga, ¿no? De repente aparece ChatGPT hace 4 meses, OpenAI empieza a lanzar esto, lanzar DALL-E. Oye, si es que hay un contexto en el que, más allá de que sí creo que los idiomas también tienen un efecto muy favorecedor, como hablábamos antes en términos neuronales,
de cara a abrir esas vías sinápticas también. O sea, es muy positivo aprender idiomas, pero también, oye, estamos encontrando en contextos de crecimiento exponencial, en este sentido, oye, la evolución está siendo puramente exponencial. Y estamos viendo como, pues, por ejemplo, cómo están trabajándose en traductores simultáneos que nos podrían estar permitiendo tener un receptor traductor. O sea, hay unos contextos en los que si solo nos apalancamos en el lenguaje, en el idioma, como elemento de decisión, pues a lo mejor el tiempo te coloca en otro contexto en 4 años, ¿no? Entonces, mi punto aquí cuando una familia elige colegio, ¿no? Que la típica pregunta que también te harán a ti mucho por The Lemon Tree, en mi opinión es primero, ¿qué quieres tú para tu hijo? ¿Cómo es tu hijo? Y vamos a tratar de acertar al máximo posible. Si el idioma es un elemento importante, es lógico que lo sea. Cuando es un elemento único, en mi opinión, eso es un problema, porque un buen colegio no va a ser aquel colegio en el que aprendas inglés. O sea, oye, un colegio británico, con todos mis respetos, el niño va a aprender inglés, quiera o no. Los problemas van a ser otros muchos, ¿no? Y hay veces en los que sí que tienes que ayudar mucho a las familias de cara a que pongan el foco, a que pongan el valor también en otras cosas y reflexionen en otras cosas. Porque además pasa una cosa, fíjate, es curioso, ¿no? Yo cuando hablo mucho con familias, ¿no?, de cara a la elección del colegio, la gran duda que tienen siempre, uno, suele ser la principal preocupación, más allá de temas profesionales de sus empresas o sus carreras, Dios mío, no quiero fallar con la elección de colegio para mi hijo. Sin embargo, pasan dos cosas. Primero, este sector parece intuitivo y no lo es. O sea, ¿cómo decirlo? Creo que el marketing educativo parece que aguanta todo y luego profundizas con cada colegio y cada uno es un mundo. No es lo mismo la gestión de uno que la gestión de otro. O sea, hay muchos aspectos que no son intuitivos, ¿no? Cuando tú hablas de fútbol, todos somos seleccionadores. Cuando tú hablas de educación, parece que todos se entienden. Y luego realmente esto es un sector como otros, ¿no? Sí, hay una de las cosas que cuando yo me paro a pensar en cómo elegir un colegio, o le digo muchas veces a las familias, es que el colegio, si tienes 2 hijos, 3 hijos, a lo mejor el mismo colegio no te sirve para tus mismos hijos. Claro. Mándalos cada uno a un colegio diferente. Ahí entramos en logísticas, en posibilidades y demás. Al igual que es que a lo mejor el colegio al que vas para la etapa infantil o primaria es el adecuado, pero para la secundaria puede ser otro distinto, para el bachillerato puede ser otro distinto, y tenemos esa percepción que en el ámbito laboral también pasaba, ¿no?, donde entrabas a trabajar en una empresa y te jubilabas en esa empresa. Ahora ya no es así, ahora entras en una empresa y vas saltando y vas cambiando. Creo que deberíamos ser conscientes de que eso también puede pasar en la selección de colegios, porque se está diversificando tanto y adaptando tanto la educación a los distintos perfiles de chavales. Antes era, oye, el mismo colegio para todos, misma educación para todos. Ahora las altas capacidades, los déficits de atención, la hiperactividad, el otro día hablaba con un padre, oye, mira, es que voy a cambiar a mi hijo de colegio porque es que se aburre. Es que el profesor tiene 9 años y el profesor le pone como segundo profesor para que interactúe, esté enseñando al resto, ¿no? Pues claro, antes te aburrías, te daban un capón. Y por favor, espabilate. Espabilate. Y si montas lío, sal de clase, pero no había otra opción. Igual que en la universidad. Totalmente. En la universidad antes te hablo de hace unos cuantos años, a lo mejor 4, 5, 6 carreras, las típicas, ¿no? Empresariales, derecho, medicina, ingeniería, arquitectura y para maestro. Ahora tú vas a la lista de opciones que existen en las universidades y dentro incluso de la misma carrera, empresariales. Pues tienes empresariales enfocados a la moda, empresariales enfocados a las finanzas. Entonces, en esa elección de colegio, creo que también es muy importante entender en qué etapa está tu hijo y qué le puede servir mejor. Totalmente. Y no simplemente adherirse a este es el colegio. Totalmente. Para toda la vida, ¿no? Totalmente. ¿Crees que es importante aprender en ambientes multiculturales? 1, sí. 2, sí. Y 3, sí. Sí. Vale. Pero por un contexto, fíjate,
Voy a mezclar tu respuesta anterior. Me acabo de cargar la silla, Oliver, lo siento. Esto no sale. No te preocupes. Sí sale, por supuesto. Uno, la parte anterior, tu última parte, con esta pregunta. Primero es que cada niño es un mundo y no tiene nada que ver el primero que se come el mundo con el tercero que necesita otro contexto, con lo cual uno, sí creo que es absolutamente adecuado el hecho de entender que a lo mejor un colegio vale para un niño y otro no. Punto de partida, ¿no? Otra cosa es que efectivamente has dicho muy bien, se mezclan temas logísticos. Cambios de colegios en distintas etapas. De una parte hay un problema como que es intuitivo, ¿no? O sea, al final a mi hija con 7 años, también tanto por su configuración neuronal como socioemocional, cambiarla de colegio no es tan difícil. Como le diga ahora que con 14 años le cambio, el grito se oye en Murcia. También aquí viene el punto y creo que esto es algo en los que los padres... Soy padre, como he dicho, y creo que es importante que entendamos, ¿no? ¿Qué contexto espera a nuestros hijos a futuro? Yo quiero, como te decía, ¿no?, que mis hijas sean capaces de afrontar un mundo absolutamente cambiante en el que me preocupa cada vez menos esos contenidos y se me importan mucho más las competencias, ¿no? O sea, orientarnos más hacia modelos más anglosajones en los que, oye, tú te encuentras que para trabajar en un banco de inversión les importa un pimiento si tienes una carrera de empresariales, pero les importa mucho más un enfoque humanista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y puedes haber fichado a un tío de ciencias, a un tío de filosofía, para que luego sea investment banker de lo que sea. Entonces, en ese contexto creo mucho más en, oye, lograr que nuestros hijos sean capaces de adaptarse a un contexto que va a ser muy complicado. Y tú ahora me preguntas sobre el multiculturalismo. Primero, es que es el mundo que tenemos. O sea, ahora mismo tenemos un contexto global, internacional. Yo no sé si mis hijas tendrán un trabajo fijo en Madrid o teletrabajarán para una empresa en Singapur. Con lo cual, de partida, eso es lo que les viene. Punto uno, ¿no? Respeto enormemente cualquier enfoque distinto, pero mi sensación es que va a ser a lo que van a tener que afrontar, asumir y comprender. O sea, la competencia que van a tener no va a ser contra niños en España, va a ser contra esos niños en la India que están trabajando como locos para ser el número 1 en ciencias. Bueno, pues si estamos yendo a un mundo global, bueno, no estamos estamos en un mundo global, ¿cómo no vamos a tener ese contexto, ¿no?, en el que al final nuestros hijos tienen que vivir eso, en mi opinión, desde una perspectiva absolutamente natural y desde el principio? Nuestros centros son internacionales, tenemos un 37% de alumnos extranjeros. Y cómo decirlo, lo que me parece curioso es que hoy en día todavía tengamos que hablar de si eso es adecuado, ¿no? Es la realidad, ¿no? O sea, no veo mucho debate. Claro que hay, más que debate, es respetar cualquier tipo de opinión, en tanto que, por supuesto, hay centros que no lo son, hay centros de educación segregada, hay muchos contextos que respeto plenamente. En mi opinión personal, bueno, este es el mundo que tenemos y dentro de 10 años va a ser más mundo así, ¿no? Con lo cual, lo veo absolutamente natural y creo que es una ventaja competitiva maravillosa para nuestros hijos, darles pues ese punto de realidad que está esperándoles a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo cuando empieza el curso en septiembre con mis hijos, ¿no?, y veo los niños nuevos que vienen a clase y demás, y veo que hay gente internacional, gente de... yo soy un propio contexto internacional, yo soy mitad español, mitad británico, mi mujer es colombiana, entonces mis hijos son mezcla multicultural, pero veo también muchas familias que son así, que cada vez en España se va a ver más ese contexto con todas las empresas que vienen a implementarse en España. El IE, como bien has dicho, el 80% de los estudiantes son internacionales. Hay que estar preparado para eso. Creo que es una de las razones también por las que muchos padres deciden mandar a sus hijos a estudiar fuera, para que abrirles un poco el mundo y demás, aunque asuste. Creo que es una manera muy interesante de conseguirlo. Y no le veo... o sea, ¿tú te encuentras con gente que diga, no, un ambiente multicultural? No como rechazo, pero no le ven el valor. O sea, ¿cómo decirlo? No de mi humilde base muestral, ¿no? Tenemos 500 familias en nuestros centros y tampoco es que seamos... No te diría que veo a familias que se oponen, ¿vale? Pero sí te encuentras con mucha gente que, ¿cómo decirlo? Que si quiere bolsa, me da igual, no es relevante. Claro, es que ahí en eso sí que es absoluto respeto a lo que cada familia piense. En mi opinión personal y por cómo vamos configurando desde el equipo directivo del área, nuestro modelo, nuestro enfoque es fundamental.
En el IE lo veo permanentemente. Me hace gracia, fíjate, me meto en otros temas, ¿no? En un contexto en el que en España estamos en una tasa de natalidad que ha caído al 7 por 1000, ¿no? Cuando estábamos en un 12 por 1000 hace poquito tiempo. Claro, la natalidad es un problema también para colegios, que todos lo están empezando a notar. Casos como el IE y otros colegios en los que, oye, resulta que tú tienes una escuela de negocios, pero una universidad, pero ahora también un colegio, un boarding school en Madrid, en el que te vienen, pues eso, 70, 80, 90% de alumnos extranjeros, que me habla usted del problema de natalidad, pero si mis alumnos vienen de Estados Unidos, que en vez de querer ir a la Ivy League se han querido venir a España, o vienen de Nepal, o vienen de Italia. Entonces creo que más allá de que una familia o un centro no le ponga el valor, es que se está perdiendo una oportunidad maravillosa, ¿no? Como familia, en términos de lo que se le puede aportar a un niño, respecto además lo que se va a encontrar, también como empresa educativa, hablando en plata, ¿no? Y creo que es, pues eso, una realidad que más que menos ya está viendo y que requiere una adaptación plena, ¿no? Los colegios cada vez más entienden la importancia de tener un marco internacional, ¿no? También, como te decía, creo en las cosas bien hechas. Ser un colegio internacional no es poner la palabra internacional delante, ser un colegio bilingüe no es poner la bandera británica en tu frontal. Creo que todo, ¿cómo decirlo?, el marketing educativo no puede aguantar todo y en muchas ocasiones sí te encuentras cosas así, ¿no? Pero sí creo que aquellos que se vayan adaptando, bien para sus hijos, como familias, bien como centros educativos, pues esa adaptación va a permitirles no ya un contexto de éxito, sino un mero contexto de supervivencia, a nivel de empresa o a nivel de alumnos, a nivel de hijos, ¿no? Que van a tener que afrontar esa competencia con 24 años y, oye, que a mí me habían dicho que tenía que estudiar Derecho y aquí estoy de memoria y resulta que la vida no es esto, ¿no? Pues creo que va a ser un problema en aquellos en los que no adopten estos pasos. Opinión humilde y personal. Sí, no. Aquí te voy a lanzar una pregunta, un reto. ¿Qué sistema educativo en el mundo crees que es el más interesante? Vale. Igual pueden ser distintos, no te preocupes, dependiendo de etapas, ¿no? Sí, o sea, te reconozco que cada vez me siento mucho más cómodo con modelos competenciales, ¿no? Hay un informe muy interesante, fíjate, es gracioso, ¿no? Cada X tiempo te lees en los periódicos, ¿no? Evito nombres, las 10 profesiones del mañana, ¿no? Realmente ahí, fíjate, había un estudio muy interesante de la Unión Europea en el que hablaba no de las profesiones que existirán en 2030, porque es el topicazo, ¿no? El clickbait que a todos los periódicos les interesa porque saben que los lectores lo abren, ¿no? Sí hablaba, perdón por la voz que la tengo un poco tomada, sí hablaba de competencias, ¿no? Entonces, a mí qué me está pasando cada vez más, que cada vez me siento más cómodo con modelos educativos no tan enfocados como el caso español en conocimientos, sino modelos orientados a competencias. No me importa tanto que mi hija se sepa los 40.000 o 27 ríos españoles de memoria, porque eso lo va a olvidar. Sin embargo, ¿cómo va a ser capaz mi hija de resolver un problema? ¿Cómo va a afrontar esta situación? ¿Qué capacidad va a tener de adaptación? ¿Es capaz de tener pensamiento crítico? Por ejemplo, en nuestros centros en el área, o sea, desde los 2 años trabajamos mucho lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Orientarles a que se replanteen las cosas. ¿Desde 2 años? Sí, desde 2 años. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué no? Porque eso es lo que creo que les espera. Entonces, traduciendo esa pregunta a modelos concretos, creo que el modelo español tiene mucho recorrido. Llevamos 9 leyes educativas en 40 años y creo que, bueno, hay todavía mucho recorrido para saltar de este modelo de conocimientos a un modelo competencial. Hay muchas cosas que me gustan del modelo británico, los early years, hay muchas cosas que me gustan del modelo americano, bachillerato internacional, ¿no? Que basa toda su estructura en lo que es el ciclo de indagación, me interesa mucho, pero no tanto por las particularidades de uno u otro, sino por ese propio enfoque de partida, ¿no? El modelo francés tiene muchísimas cosas muy positivas también, ¿no? De reflexivas, de pensamiento lógico. Pues me siento cada vez más cómodo con modelos orientados más hacia competencias, pero insisto, porque es que por convicción personal creo que es el contexto, no ya que les espera a nuestros hijos mañana, sino que son los escenarios que tienen mis alumnos del IE ahora mismo, ¿no? No tanto saberse de memoria. Y la vida. La vida. Exacto. A mí uno de los sistemas educativos que más interesantes me parecen, sobre todo para las etapas de secundaria y bachillerato, es el sistema americano. El cómo les prepara para afrontar los retos, para tener llaves que abren puertas, ¿no? Exacto. Lo veo muchísimo conozco un montón de personas en Estados Unidos. La manera que tienen de enfrentarse a las cosas me parece mucho más interesante que lo que puedo ver de gente aquí en España, ¿no? El español. Que es verdad que el sistema español es bueno, pero es muy
académico, muy de conocimientos y demás, pero que a lo mejor eso no es lo que el futuro va a demandar, sobre todo cuando tienes cosas como ChatGPT y OpenAI o como Internet. Y el móvil, que con simplemente meter cualquier cosa, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa cuando, ostras, vas a un restaurante, vas a un museo, ves no sé qué y simplemente, pues mira, voy a buscarlo y de repente te enteras de lo que necesitabas Exacto. saber, ¿no? Pero bueno, me ha gustado el enfoque que le has dado de las competencias. ¿Tú qué crees, cuáles son los retos que tienen los adolescentes? Aunque tú estás mucho con infantil, también ves a 18, 19, 20 añeros. Sí. ¿Cuáles son los retos de un chaval de 14, 15, 16 años hoy en día? Yo creo que el primer reto viene como padres. Creo que es fundamental que como padres entendamos que es importante que nuestros hijos entiendan qué es la frustración, ¿vale? Porque lo que nosotros como padres permitamos, logremos o impidamos es lo que después nuestros hijos vivirán, ¿no? Entonces, sí creo que en un contexto actual, yo soy padre, como te decía, 14 años, decías un ejemplo, mi hija mayor está en el extranjero ahora mismo, yo los 3 primeros meses lo pasé fatal, echándola de menos, algún día te decía, hoy no estoy bien, tal, la traigo mañana mismo. No, perdona. La vida no es exactamente un camino de rosas y creo que es importante que desde pequeños aprendan a gestionar la frustración. Entonces, ¿cuál es el principal reto que creo que tiene la generación, chicos de 14, 16, 18 años? Bueno, pues creo que tienen una necesidad de entender que la vida no es perfecta, que la vida son problemas, que los padres estamos ahí para una serie de aspectos, pero que les va a tocar buscarse mucho la vida. Y por eso al final creo que el reto no es tanto de los hijos, sino de que los padres entendamos que muchas veces sobreprotegemos y eso genera un efecto muy negativo en nuestros hijos, ¿no? O sea, el tópico este que aparece en muchas charlas, ¿no? Como antes a la figura del maestro se le toleraba, sin embargo ahora mismo tienes pues motines, ¿no? Había una noticia, si es cierta, me parece alucinante. El otro día decían que había tenido que dimitir una directora de colegio en Florida porque había metido, me parece que era en su programa académico, ¿no? Al Miguel Ángel, ¿no? Sí, tenía una foto del David de Miguel Ángel. Entonces y como salía desnudo, algún padre dijo que le parecía inaceptable enseñar ese tipo de cosas a sus hijos y la directora del centro tuvo que dimitir. O sea, sí, o de echar, no sé cómo pasó. Dices, es increíble. Ostras. Pero eso también te debe llevar a una reflexión, ¿no? Y esto es importante, o sea, que nosotros como padres entendamos que es bueno que nuestros hijos se frustren, se caigan, se levanten, aprendan a enfocar los problemas, porque si no lo que vamos a hacer es una generación de idiotas. Entonces, ¿es el reto para el niño? Yo creo que el primer reto es para el padre, pues que le pase como me ha tenido que pasar a mí, que es, vaya, tienes que ver a tu hijo caer, tienes que ver a tu hijo pasarlo mal, tienes que ver a tu hijo cómo resuelve el problema y tienes que ver cómo, te decía al principio, ¿no? Le has generado, le has dado esas alas, porque si no lo que estás haciendo es cortarle esas alas. A partir de ahí se comerá el mundo, se adaptará, pero si nosotros somos los primeros que tratamos de sobreprotegerles, no les estamos permitiendo crecer. O sea, y creo que esto honestamente sí es un problema, y lo digo abiertamente. O sea, creo que la generación de padres actual, entre la que me incluyo, a veces tendemos a minimizar los daños que nuestros hijos tienen que vivir, cuando realmente aprender, crecer, significa descubrir por sí mismos muchas veces, tropezar, caerse. Creo que una parte muy importante también es un niño tiene que tener siempre límites y tiene que entender las consecuencias. Las consecuencias tiene que vivirlas de primera mano. Oye, pues vaya, yo siempre trato de que haya situaciones extremas que no se generen, pero a ser posible extremas, ¿no? O sea, que tu hija lo ha pasado mal, una etapa en extranjero, maravillosa experiencia. Que resulta que ha metido la pata y ha pagado el pato, ha aprendido. Entonces, no veo tanto el reto para los niños, lo veo primero para los padres. Y los niños serán lo que nosotros les permitamos ser. Luego, a partir de ahí, por supuesto, ya habrá otros muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que creo que además lo que les espera, y esto también es convicción personal, que ahora se está empezando a ver. Yo a mis amigos, a mi mujer, les doy mucho la paliza, ¿no? Sobre los crecimientos exponenciales. Esto hace 15 años, 20 años.
oye, me llama mucho la atención, ¿no? Empresas como Calico de Google o el Singularity University, ¿no? Es decir, oye, la perspectiva de crecimientos exponenciales que se va a producir en todo, ¿no? Pues de repente lo empezamos a ver, ¿no? Entonces, ese es el mundo que les espera a nuestros hijos. De verdad van a tener que seguir estudiando de memoria cuando si le dices a ChatGPT que te redacte una poesía de 500 palabras en un estilo infantil y dedicado a tu mujer Elvira, de verdad que yo tengo que seguir obligándolo a hacer un dictado. Bueno, hay cosas básicas que vamos a tener que aprender, ¿no? Y tal, pero creo que nos va a tocar mucho adaptarnos en el entorno educativo, ¿no? Me hacía gracia también otra foto que vi hace poco, una foto de los 70 que era manifestación de profesores en Estados Unidos contra las calculadoras. Contra las calculadoras. Yo creo que al final nos va a tocar adaptarnos como centros educativos y como padres, entender que este es el contexto que hay, ayudarles mucho a utilizar la información, a estructurarla. O sea, como decirlo, Google ya está desde hace 10 años. Aprendamos a, oye, cómo gestionar la información. La memoria es importante, pero hasta un punto. ¿Y tú crees que la gente está dispuesta a ese cambio? Todo cambio cuesta. Y, ¿cómo decirlo? Creo que es una pregunta muy interesante y muy complicada. Primero, ¿quién es la gente? ¿Estamos hablando de un centro educativo? Claro, ahí hablamos de padres, que muchos de los padres van a reclamar cambios para adaptar, ¿no? Y al igual que están buscando colegios con un nivel de inglés, colegios que ofrezcan robótica, colegios que ofrezcan programación, colegios que ofrezcan deportes, sí. ¿No? Antes no se hacía eso. Y los educadores también, hay educadores que dicen, no, eso no sirve para nada, mi modelo es este, porque yo creo que esta es la manera de hacerlo. Los políticos que dicen, ostras, has dicho, en 40 años, 9 leyes. Es que cada década cambia la ley, ¿no? Bueno, cada 5 años cambia la ley. A ver, tenemos un problema en España, esto también opinión personal, ¿no? O sea, primero, no me olvido la pregunta que has hecho, pero es que es una pregunta muy buena, muy compleja y que tiene muchos factores, ¿no? A nivel político, bueno, creo que en España tenemos un problema. Creo que la educación está absolutamente politizada, creo que estamos muy condicionados por nuestra joven democracia y por la transición que se hizo en un momento que tuvo maravillosos aspectos, pero ya hablar de educación es hablar de política. Entonces, desgraciadamente, en algo que en algún partido de una forma creo que acertada pero ingenua ha propuesto, ¿no? Un pacto por la educación. Bueno, creo que desgraciadamente en España la educación sigue muy politizada. Entonces, desgraciadamente, se produce un choque, ¿no?, entre lo que podría llegar a ser y nuestra realidad condicionada por esta situación tan marcada por la política. ¿Estamos hablando de educación o estamos hablando de nacionalismos? ¿Estamos hablando de educación? Estamos hablando, desgraciadamente, de muchos factores que se engloban dentro de la palabra educación, cuando realmente la palabra educación debería ser mucho más limpio, ¿no? Tú empezabas con la pregunta de qué es educación y yo tengo una respuesta, espero que clara. Y sin embargo, a nivel político, hablar de educación, pues sabemos que tiene muchas aristas. ¿Cómo se solventan esas aristas dentro del marco autonómico que tenemos? Es un estupendo reto que espero que nuestros responsables políticos afronten dejando de lado muchas particularidades. Pero es un reto muy complejo y que, bueno, espero que como país seamos capaces de afrontar y que nos permita equipararnos a otros países europeos en los que cuando hablan de educación hablan de una forma mucho más limpia. Entonces, en ese primer punto, a nivel político, tenemos un problema. A nivel de centro educativo, mira, siempre he pensado también que la necesidad hace la virtud, ¿vale? Hay veces que el cambio viene de disruptores que ven esa necesidad. Hay otras veces en las que el cambio te viene por necesidad pura y dura, ¿no? Entonces, oye, pues yo soy humano, ¿no? Si yo tuviera un colegio con una lista de espera de 800 alumnos, innovar es caro. Es importante, ¿no? Pero caro. Sí, cambiarías. Cambiaría, no sé. Si tengo demanda. Tengo demanda. Entonces, aquí, ¿cómo decirlo? Como te decía, este sector es un sector como otro cualquiera en el que tenemos que tener, entre comillas, unos objetivos maravillosos y luego hay de todo. Hay colegios gestionados por gente genial, gente que son un desastre, grupos especializados, modelos familiares muy buenos, modelos familiares que son malísimos, pero somos un sector como otro cualquiera. Lo que pasa es que como hablamos de educación, se presupone que todo es intuitivo, que todo es perfecto. No, perdona, hay colegios que quiebran, hay colegios que son un desastre. Oye, vamos a hablar de cosas, hay problemas que salen a la luz permanentemente, ¿no? Desde casos de pederastia o de bullying. O sea, un centro educativo, ¿cómo decirlo?, a veces no es tan intuitivo como parece. Entonces, ¿por dónde proviene el cambio?
A veces viene de la necesidad, a veces viene de la visión de determinadas personas, que en España hay y bastantes, gente que te admiras, ¿no? Decir, joder, qué visión tan clara y cómo ha sido capaz de transformar, ¿no?, un modelo y coger un camino, no por esa necesidad. Todo se ha dicho, yo creo que todos los factores que promueven el cambio son legítimos, así de sencillo, ¿no? Las familias, aquí ya me da más miedo hablar, porque al final, oye, yo creo que yo te he trasladado mi visión personal de cómo veo el futuro a medio, no, corto plazo. Luego habrá de todo, ¿no? El otro día hablaba con una familia que me decía, ya Nacho, pero si mi hija quiere hacer una posición, es que si mi hija quiere hacer una posición, pues oiga, modelos competenciales no tiene sentido. El tema de las familias, lo respeto, tiene sí, muchos. El tema de las familias, esto es como cuando vas al médico y le dices, no, es que lo que me tienes que hacer es esto. Oye, perdona, ¿quién es el médico aquí? ¿Tú o yo, no? Sí. Pues lo mismo, ¿no?, con los educadores. Yo respeto mucho la figura del profesor, me parece fundamental, me parece una de las figuras más importantes en la sociedad. O sea, la educación es el pilar de todo, de las generaciones que van a venir. Y me da un poco de tristeza el que haya esos choques políticos, el que no se busque como fin último el que seamos una superpotencia en educación, ¿no? Se habla de, no, es que tiene que haber más mujeres científicas y más mujeres no sé qué. Vale, vamos a ser una superpotencia en educación, vamos a invertir en formar a unos profesores, como decías, un licenciado en matemáticas que además tenga un nivel C1 y que quiera ser profesor. Vamos a motivar a que la gente respete esa profesión, y vamos a ver cómo va a cambiar todo. Es verdad que ese cambio no es inmediato y entonces es muy complicado, y como no es inmediato, yo creo que por eso la gente no se mete a tocar nada, porque dicen... Es que es complicado, ¿eh? O sea, a nivel político... Sobre todo hoy en día, que todo es inmediato, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero bueno, me está pareciendo súper interesante todo lo que estás contando, pero por un poco resumir todo esto que estábamos comentando, te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Muy buena pregunta. Hablaba de la importancia de las competencias. Estarás seguro dentro de un contexto y de un marco educativo mucho más enfocado a competencias. Eso lo tengo absolutamente claro, en el que creo que el conocimiento, no digo que sea irrelevante, pero creo que va a tener que ceder paso a las habilidades personales, a las destrezas. Hablaba de ese término, de ese contexto absolutamente global, en el que no va a haber otro marco. Creo que al final no va a haber una visión España, no va a haber una visión Europa, creo que va a haber una visión mundo en la que se habrán tenido, o el modelo educativo dará eso por sentado, a diferencia de ahora en el que parece que tenemos que elegir un colegio o británico en el que hay un 20% de extranjeros. Global, como te decía, absolutamente multicultural. Y quiero pensar que me parece fundamental este punto, y hemos hablado hoy poco, que sea un contexto educativo en el que los valores primen. Las raíces que te decía. Me importan mucho las alas, pero me importan mucho las raíces. Y quiero pensar que dentro de un contexto, insisto, convencido de la exponencialidad, de la evolución, de la tecnología, etcétera, pero en el que los valores, las emociones estén absolutamente imbuidos en ese modelo educativo. Con eso me conformaría. Qué bueno, qué bueno. Pues Nacho, muchísimas gracias. Alas y raíces para todos. Me ha encantado. Me ha encantado la charla. Gracias por venir. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nada, al contrario, Oliver y de Lemon Tree, muchísimas gracias. Para mí es un orgullo y un placer. Tenía ya muchísimas ganas de poder charlar un rato tranquilamente y nada, a tu disposición. Fantástico. Muchas gracias a todos. Hasta luego, limones. Gracias a todos.